entonces vamos a hacer el ejemplo número 1 de este estado gaseoso. Dice lo siguiente. Un manómetro de tubo abierto que contiene mercurio está conectado a un recipiente con gas. ¿Cuál es la presión del gas confinado en milímetros de mercurio en cada una de las siguientes situaciones? Inciso A. El mercurio en la rama conectada al gas es 4.5 centímetros superior a la rama abierta a la presión atmosférica. ¿No? Considere la presión atmosférica de 0.955 atmósferas. Inciso B. El mercurio de la rama conectada al gas está 3.8 centímetros abajo del mercurio en la rama abierta a la atmósfera. Considere la presión atmosférica de 1.02 atmósferas. Bueno, para resolver los ejercicios, se tienen que hacer un gráfico, un esquema del problema. Eso les va a ayudar a solucionar, a comprender el problema. Lo primero, tiene que estar claro cuál es el problema, qué datos se tienen y qué necesitas calcular. Ese es el primer paso, porque si no tienes claro eso, ¿qué vas a resolver? ¿Listo? Y eso, para tener bien clarito qué se tiene, qué datos se tiene y cómo es el problema y cuáles son las incógnitas, lo recomendable es hacer un dibujo. Entonces, vamos a dibujar un manómetro de tubo abierto que contiene mercurio. Entonces, el líquido manométrico va a ser mercurio. Y este manómetro va a estar conectado a un recipiente con gas. Entonces, dibujamos. Tenemos aquí a un recipiente con gas conectado al manómetro. Inciso A. Este es el manómetro. Este es el manómetro, es el tubo en U, conectado a este gas. Aquí este recipiente en forma de esfera. Ahí adentro está el gas. Entonces, ¿qué nos dice el inciso A? El mercurio en la rama conectada al gas, pues aquí tenemos el manómetro. ¿Cuál de estas ramas está conectada al gas? La rama conectada al gas es esta parte de la izquierda. O sea, esta parte de acá nos dice el mercurio conectado al gas es esta parte de acá. El mercurio en la rama conectada al gas es 4.5 centímetros superior a la rama abierta a la presión atmosférica. Entonces, acá hay una diferencia de alturas. Este líquido manométrico que está de color negro. Este de acá está abierto a la atmósfera. Entonces, lo que nos indica esto es que el mercurio conectado, o el mercurio en la rama conectado al gas es 4.5 centímetros superior. Entonces, aquí hay una altura H de 4.5 centímetros. ¿No? Esta diferencia de alturas entre este de acá con este de acá es de 4.5 centímetros superior a la rama abierta a la presión atmosférica. ¿No? Entonces, esto es esa altura H, ¿no? Que es superior a esta rama que está conectada a la presión, o que está abierta a la presión atmosférica. Y nos dice que la presión atmosférica tiene el valor de 0.955 atmósferas. La interrogante, ¿cuál es? Nos dice, ¿cuál es la presión del gas confinado en milímetros de mercurio? Entonces, aquí está el gas. Este es el gas confinado, o también se diría el gas encerrado. ¿No? Este gas encerrado que está acá, ¿qué presión tiene? Pero te especifica, ¿no? Tienes que calcular la presión en milímetros de mercurio. ¿Listo? Entonces, este es el esquema del problema. Estos son los datos que se tienen y esta es la incógnita, ¿no? La presión acá, la presión de este gas. ¿Cuál será la presión de este gas? Entonces, como estamos viendo acá, hay una mezcla de unidades. Acá tenemos la presión atmosférica en atmósferas. Tenemos esta altura H, esta altura H representa la presión manométrica. Esta diferencia, esta altura H representa la presión manométrica y está en centímetros de líquido manométrico, que es mercurio, centímetros de mercurio. Entonces lo primero que vamos a hacer es homogeneizar las unidades. Todo lo vamos a llevar a milímetros de mercurio, a la presión que nos pide. Vamos a hacer factores de conversión en primera instancia. Vamos a transformar esta presión atmosférica de 0.955 atmósferas, se va a transformar
a milímetros de mercurio. Estos centímetros de mercurio se va a transformar a milímetros de mercurio. Entonces, eso hacemos en primera instancia. Entonces, aquí se está haciendo esos cálculos con factores de conversión, ¿no? Aquí tenemos la altura H, 4.5 centímetros de mercurio, partimos de ahí. ¿Cuál es el factor de conversión de centímetros a milímetros? Acá está. 1 centímetro de mercurio tiene 10 milímetros de mercurio. Ese es el factor de conversión que se está utilizando. Estos centímetros de mercurio con estos centímetros de mercurio se cancelan. Y lo que se ha querido es transformarlo, ¿no?, a milímetros de mercurio. 45 milímetros de mercurio equivale a 4.5 centímetros, ¿no? Entonces acá, esta altura H ya está en milímetros de mercurio. Esto va a ser equivalente, estos 4.5 centímetros de mercurio va a ser equivalente a 45 milímetros de mercurio. Ahora vamos a transformar esta presión atmosférica que está en atmósferas a milímetros de mercurio. Partimos esta presión atmosférica, 0.955 atmósferas, es el dato que se tiene de la presión atmosférica. El factor de conversión, una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces aquí las atmósferas se van con las atmósferas, ¿no? Aquí es el factor de conversión, hacemos el cálculo respectivo, 0.955 por 760, tiene el valor de 725.8 milímetros de mercurio. Entonces, en esta primera instancia, lo que se ha hecho es transformar estas atmósferas en milímetros de mercurio, estos centímetros en milímetros de mercurio. ¿Listo? Ese es lo primero que se está haciendo. A continuación, lo que vamos a hacer es, ya vamos a calcular la presión P, haciendo un balance de presiones. Entonces, para eso nos vamos a trazar un nivel de referencia. Y el nivel de referencia lo vamos a hacer tomando en cuenta el nivel más bajo del líquido manométrico, que en este caso es este de acá, ¿no? Es el nivel más bajo. Entonces, todo esto aquí van a trazar una línea horizontal, por si acaso recta, y ese va a ser nuestro nivel de referencia. Nuestro nivel de referencia. Y en este nivel de referencia vamos a introducir dos puntos. El punto, aquí vamos a poner un punto A o punto B, y aquí el otro punto, ¿no?, ya sea punto A o punto B. Y a partir de estos puntos vamos a ver qué presiones actúan. Si este es el punto A, sobre este punto A, ¿qué presión actúa? Sobre este punto A, por ejemplo, actúa ¿qué presión está? ¿Qué está sobre A? Está esta altura H, como estamos viendo acá. Después está la presión del gas. Entonces, sobre este punto A existen esas dos presiones, ¿no? La presión manométrica, esta altura H, más la presión del gas. Sobre este otro punto B, que vamos a poner acá, ¿qué presión actúa? ¿Qué presión actúa? Es simplemente, como esto está abierto a la atmósfera, está la presión atmosférica. Entonces, igualamos ambos puntos, ¿no? Como están en el mismo nivel, las presiones deben ser las mismas. Entonces, todas estas presiones de acá tienen que ser igual a esta presión de acá. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, acá están, ¿no?, nuevamente el gráfico en esta otra diapositiva. Les decía que aquí está el nivel de referencia, está de color verde en este caso. Está el punto A acá y el punto B. Entonces, igualamos. La presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B. ¿No? Eso primerito hacemos cumplir la condición esta, ¿no? Como están en el mismo nivel y como se trata del mismo líquido manométrico, las presiones deben ser las mismas en estos puntos. Ahora les vamos a sustituir lo que les decía. ¿Qué presiones actúan sobre A? Sobre A actúa esta altura H, que es la presión manométrica, más la presión total del gas, la presión absoluta del gas. Entonces, sobre A actúan esas presiones, ¿no? Esto es, sobre A actúan estas dos presiones.
la presión absoluta P más esta altura H. Y sobre B, ¿qué presión actúa? Simplemente actúa la presión atmosférica. ¿Listo? Actúa la presión atmosférica. Entonces, estamos haciendo cumplir esta igualdad. Y de ahí despejamos. Nuestra idea es calcular esta presión P. Entonces, de esta ecuación, lo que vamos a hacer es despejar P, la presión absoluta. Entonces, la presión absoluta va a ser igual, despejando. O sea, ¿cómo vamos a despejar? Este H de acá va a venir a este otro lado con signo contrario, ¿no? Y se va a quedar esta presión P solita. Eso es despejar, ¿no? Entonces, esta altura H, al pasar de este signo de igualdad al lado derecho, cambia de signo y va a ser signo negativo. Entonces, esta presión P va a ser igual a esta presión atmosférica menos esta H. Entonces, de esa manera podemos calcular esta presión absoluta, P. Hace rato preguntaban cuándo podemos, les decía que la presión absoluta P es igual a la presión atmosférica más menos la presión manométrica, que es H. Entonces, en este caso está con negativo. Se ha determinado que en este caso la presión manométrica es negativa. Eso quiere decir que está en vacío. Más adelante les explico qué quiere decir vacío. ¿Ya? Entonces, podemos calcular la presión absoluta, se conoce la presión atmosférica, lo hemos trasladado ya a unidades de milímetros de mercurio. Vamos a reemplazar ese valor en milímetros de mercurio. La altura H también en milímetros de mercurio, para que podamos hacer esta diferencia. No podemos reemplazar aquí atmósferas, ¿no? Aquí presión atmosférica, atmósferas, y la altura H centímetros de mercurio. Es una mezcla de unidades, lo cual no es correcto. Tienen que estar en las mismas unidades para poder hacer esta diferencia. Es por eso que utilizamos esos factores de conversión que se han hecho. Entonces, utilizando las equivalencias de presión, ¿no? Estas 0.955 atmósferas equivalen a, como hemos hecho el factor de conversión, esto es la presión atmosférica, es esto, 725.8 milímetros de mercurio. Esta altura H en milímetros de mercurio corresponden a 45 milímetros de mercurio. Se hace la diferencia y tenemos que la presión de este gas es de 680.8 milímetros de mercurio. Pasemos al inciso B. Nos dice en el inciso B, el mercurio de la llama conectada al gas está 3.8 centímetros abajo del mercurio en la rama abierta a la atmósfera. O sea, en otras palabras, esto de aquí es el inverso. Para el inciso B nos dice que el mercurio de la rama conectada al gas está 3.8 centímetros abajo del mercurio en la rama abierta a la atmósfera. Entonces, el dibujo para el inciso B sería de esta manera. Esto está abajo, el mercurio conectado a la rama del gas está 3.8 centímetros abajo, dice, del mercurio, o sea, de la rama conectada a la atmósfera. Entonces, este sería el esquema. Ahí tenemos, para el inciso B, nos dice que la presión atmosférica es 1.02 atmósferas. Esta altura H, esta diferencia de alturas es 3.8 centímetros de mercurio. Acá esta rama está conectada al gas. Y este gas tiene una cierta presión. La interrogante es esa, ¿no? ¿Cuál es la presión del gas? ¿Listo? Muy bien. Nuevamente vamos a seguir primero vamos a transformar estas unidades en atmósferas que están acá, ¿no? La unidad de la presión atmosférica. Y esta altura H la vamos a esta altura H en centímetros de mercurio lo vamos a transformar a milímetros. Entonces, nuevamente, por factores de conversión, tenemos que esta altura H, 3.8 centímetros de mercurio, lo vamos a llevar a milímetros de mercurio. ¿Y eso cómo se hace? Este es el factor de conversión. Un centímetro de mercurio tiene 10 milímetros de mercurio. Entonces, aquí se van los centímetros y nos queda en milímetros. Sería 38 milímetros de mercurio, esta altura H.
Para transformar este 1.02 atmósferas, utilizamos este factor de conversión de acá. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Entonces acá las atmósferas se dan con las atmósferas, se cancelan, y tenemos que 1.02 por 760 tiene el valor de 775.2 milímetros de mercurio. Entonces, hemos trasladado estas unidades de la presión atmosférica y la presión manométrica, se lo ha trasladado o se lo ha convertido a milímetros de mercurio. A continuación vamos a tomar un nivel de referencia, que va a ser este de acá, el nivel más bajo. Y ahí vamos a poner un nivel de referencia, una línea horizontal, ¿no? Y ese va a ser nuestro nivel de referencia. Y sobre ese nivel de referencia incorporamos los puntos A y B, o X o Y, cualquier punto, ¿no? Aquí vamos a tener el punto A y aquí vamos a tener el punto B. Eso se hace con el fin de que podamos hacer un balance de presiones, ¿no? La presión en el punto A tiene que ser igual a la presión en el punto B, porque están a la misma altura, al mismo nivel, y además se trata del mismo líquido manométrico. Entonces igualamos ambas presiones, la presión en A es igual a la presión en B, sobre A. ¿Qué presiones actúan? No actúa simplemente la presión del gas, no hay otra presión, como ven acá. ¿Listo? Y sobre B, ¿qué presiones actúan? Sobre B está actuando esta altura manométrica H, esta presión manométrica H, más la presión atmosférica. Entonces, esa igualdad es lo que hacemos. Entonces, aquí tenemos nuevamente los puntos A y B. Este es el nivel de referencia, ¿no? En este gráfico se está volviendo nuevamente a introducir eso. Igualamos ambas presiones. La presión en A tiene que ser igual a la presión en B, o sea, la presión en este punto tiene que ser igual a la presión en este otro punto. Igualamos, ¿no? Entonces, tenemos la presión en A igual a la presión en B. Sobre A, ¿qué presiones actúan? Nuevamente, sobre A actúa la presión del gas. Simplemente es eso, ¿no? Esto es lo que actúa sobre la presión en A. Y sobre B, ¿qué presiones actúan? Actúa a esta altura H más la presión atmosférica, ¿no? ¿Listo? Aquí tenemos que actúan esas dos, ¿no? Sobre B actúa a esta altura H más esta presión atmosférica. Entonces, ya tenemos ese balance de presiones y lo que queda simplemente es hacer el cálculo respectivo, ¿no? Porque la incógnita es esta presión P, ya lo tenemos despejado, va a ser igual a la presión atmosférica más H. Esta es la incógnita, ya lo tenemos despejado en esta ecuación. Lo que se tiene que hacer es reemplazar los valores de la presión atmosférica y el valor de la altura H, pero en las unidades de milímetros de mercurio, utilizando los valores que hemos hecho anteriormente, utilizando factores de conversión. Ya no en atmósferas ni en centímetros, sino todo en milímetros de mercurio. Entonces reemplazamos los valores. Tenemos que la presión P va a ser igual. La presión atmosférica en milímetros de mercurio, ¿no? Este 1.02 atmósferas equivalen a 775.2, como hemos visto anteriormente en la anterior diapositiva, ese factor de conversión. Esta altura H equivale a estos 3.8 centímetros de mercurio, equivale a 38 milímetros de mercurio. Se suman ambos, aquí como están viendo, es la presión absoluta o la presión total es igual a la presión atmosférica, en este caso es más H, o sea, se está sumando, a diferencia del inciso A que se restaba. Entonces, cuando les hablaba que la presión total o la presión absoluta es igual a la presión atmosférica más menos esta altura H o esta presión manométrica, entonces puede tener, les decía, ¿no?, valor positivo, valor negativo, incluso esta altura H puede ser cero, ¿no? ¿Listo? No hay ningún problema. Entonces, reemplazan los valores, tenemos que la presión P va a ser igual, haciendo la suma respectiva, 813.2 milímetros de mercurio, ¿no? Y con esto hemos acabado
esa interrogante del inciso B.